Gracias por continuar en sintonía de TN23. Estamos de regreso con más información y ha llegado el momento del análisis, Axel. Así es, por ello hemos contactado al licenciado Víctor Sarat, especialista en temas fiscales y económicos, ya que para el mes de septiembre pues se vencen ciertos impuestos, así que hay que tomarlo en cuenta para que usted pues no tenga ningún inconveniente. ¿Cuáles son estos? ¿Se corre el vencimiento de los impuestos este fin de mes por alguna razón? Licenciado, bienvenido. Sí, Axel y Ligia, qué gusto saludarles, igual a todos nuestros estimados televidentes. Fíjense que esto es algo bien importante que deben de tomar en cuenta nuestros televidentes en vista de que el impuesto que se vence en el mes de septiembre se va a correr porque el día 30 de septiembre cae sábado. Y como es día para la SAT inhábil, entonces el vencimiento se corre para el próximo lunes, que sería 2 de octubre. Así es de que todos nuestros estimados televidentes, principalmente contadores, gerentes financieros, propietarios de empresas, deben de tomarlo muy en cuenta para que pues tengan bien planificado estos impuestos que se vencen a finales que se vencerían a finales de este mes, pero ya hemos explicado que se van a correr, Axel. Y en este caso, licenciado, pues sabemos que se tiene que tener un control bastante riguroso para evitar las sanciones, pero entonces, ¿cuáles serían esos impuestos que se van corriendo? Sí, eso es bien importante informar, porque fíjense que para fin de mes se estaría venciendo lo que es, en primer lugar, la declaración mensual de IVA que presentan todas las empresas que están en el régimen general de este impuesto y que es muy importante hacerles énfasis en cuanto a que ese impuesto deben de tomar en consideración que lo que le resulte a pagar es un impuesto que se ha cobrado a otras personas o a empresas cuando uno factura. O sea que ese no es un impuesto, como dicen algunos empresarios o algunos comerciantes a veces, es que voy a pagar tanta cantidad de IVA este mes. Pero realmente eso se va a pagar, pero no sale de la bolsa de la empresa o de la persona individual que tiene su negocio. Eso ya se le ha cobrado a nuestros compradores. Cuando uno les factura, ustedes saben que el IVA, el 12% ya va incluido dentro de la factura y ese IVA es el que uno paga, solo restándole el IVA crédito fiscal que uno ha generado al momento de hacer las compras de los productos que uno vende. Entonces, es bueno aclararlo para que vayamos teniendo claro eso, todas las empresas y personas que presentan su declaración de IVA mensualmente, Ligia. Ahora bien, licenciado Sarat, en relación al impuesto o a la declaración mensual del IVA, ¿cómo se calcula este? Fíjense que eso también es bien importante, que debemos de tomar en cuenta, que se debe de tomar el total de todas las facturas electrónicas, en este caso FEL, que ya sabemos que es obligatorio para todas las empresas, que se emitieron durante el mes, en este caso de agosto, porque ahorita se está presentando la declaración de agosto que se vence en septiembre. El total de IVA, por ejemplo, si yo facturé y me sale un total de IVA que cobré 3,000 quetzales de IVA en el mes, pero en ese mismo mes de agosto yo hice compras en donde me resulta que pagué IVA por 2,500 quetzales, entonces a mí me va a tocar pagar la diferencia, o sea, 500 quetzales. Ese va a ser el cálculo de IVA para efectos de que yo sepa cuánto voy a pagar y que pues se haga en tiempo para que estemos tranquilos y durmamos en paz con la administración tributaria, Axel. Lo importante, licenciado, es, como se ha mencionado, tener ese control. Ahora bien, la declaración mensual de pequeño contribuyente, ¿cómo se calcula y también qué otros aspectos se deben tomar en cuenta precisamente para no tener ningún omiso, por ejemplo? Sí, fíjense que el caso de los pequeños contribuyentes es diferente en cuanto a su cálculo. Y eso sí, tomemos muy en cuenta que hay miles de pequeños contribuyentes que nos están viendo en este momento y que deben de tomar en cuenta que su declaración se vence también
cada mes, o sea, la declaración del pequeño contribuyente de agosto, de todo lo que facturó en agosto, lo va a declarar en el mes de septiembre, que en esta fecha, en esta oportunidad, la fecha de vencimiento va a ser el 2 de octubre. Pero ¿cómo se calcula? Ahí es más sencillo, porque si yo en el mes facturé, en este caso, 10,000 quetzales, entonces me toca pagar como pequeño contribuyente el 5% de esos 10,000 quetzales. No hay más cálculo que hacer. Entonces ahí es mucho más sencillo y lo que resulte, pues se debe de pagar en una declaración especial también que es electrónica por parte de el pequeño contribuyente. Y para evitarse sanciones, pues lógicamente se debe de pagar durante el plazo que hemos mencionado, que en este caso va a ser el 2 de octubre, porque si no lo hacen, entonces ahí es donde sí tendrían una multa al día siguiente, en este caso el 3 de octubre, de 1,000 quetzales solo por no presentar la declaración. Y si se percatan que no presentaron la declaración y le avisa el contador, le avisa demasiado tarde, entonces esa multa la puede rebajar en un 85%. O sea que pagaría solo 150 de multa. Pero tampoco es la gracia estar pagando alguna multa por descuidos. Entonces, por eso, este tipo de información a usted le sirve mucho y que tome muy en cuenta que acá en TN23 le informamos de todos estos detalles que son muy importantes para ustedes como televidentes. Ahora bien, licenciado, si a Ligia o a su servidor se le olvida, pues hacer la declaración o presentar la declaración a tiempo, ¿a qué nos estamos arriesgando? ¿Qué sanción? Fíjense que si tenemos impuesto a pagar, pues ahí sí debemos de tomar en cuenta que en este caso para el IVA le aplica un 100% de multa. En el caso del ejemplo que yo ponía, que este ejemplo que yo decía de 500 quetzales que daban a pagar, si yo no lo pago en tiempo, sino que me atraso un día, solo con ese día tengo el 100% de multa de esos 500 quetzales. Entonces, aparte de la multa que ya mencioné, pero por presentación extemporánea, esta otra es por el pago fuera de tiempo del impuesto que hay que pagar. Entonces, por favor, tomémoslo muy en cuenta para evitarnos sanciones y afectar nuestro bolsillo, por supuesto, que es lo que menos quisiéramos. Entonces, esta información es muy importante para todos ustedes. Para finalizar, licenciado Sarat, ¿qué pasa? Porque sabemos que si es pequeño contribuyente debe tener hasta, usted me corregirá, aproximadamente 150,000 quetzales de ingresos durante un año. ¿Qué pasa si en dado caso tiene un poco más de ingresos? ¿Cómo es que se puede pasar? Y también el procedimiento que debe seguir para seguir cumpliendo con el tributo. Ese es algo bien importante, Ligia, y que pues vale la pena hacerles conciencia a los pequeños contribuyentes. Por ejemplo, ahorita ya estamos en agosto, la declaración de agosto se presenta en septiembre, ya estamos terminando septiembre. Ellos tienen que evaluar cuánto han facturado de enero a septiembre para ver si no se han pasado de los 150,000 que la ley les permite anualmente. Y si ya se van acercando, debieran de ir considerando al momento de exceder esos 150,000 que la ley les permite cada año, pues es recomendable que ellos se cambien de régimen a otro régimen de impuesto que hay que evaluar cuál es el que más les conviene y que su contador les puede orientar. Entonces, ese detalle sí es básico que lo tomen muy en cuenta porque si se llegan a exceder, la misma administración tributaria al año siguiente les va a cambiar automáticamente de su régimen de impuesto al valor agregado, tanto en el caso del impuesto al valor agregado como impuesto sobre la renta. Entonces, lo mejor es que se pueda uno planificar cómo va ahorita para que a final de año no se exceda de esos 150,000 que la ley permite, Ligia. Bueno, licenciado Sarat, como siempre, muchísimas gracias. Algo que usted quisiera agregar, ya que tomemos en cuenta que las personas muchas veces pues obvian el vencimiento de sus impuestos o se corre porque cae fin de semana, fin de mes. ¿Y qué quisiera agregar usted?
Sí, fíjense que lo recomendable realmente es que todos los pequeños contribuyentes, principalmente, que son los que más les duele cuando no presentan declaraciones mensuales, aunque no tengan movimiento, van a tener multa, como ya mencioné. Y por eso es de que a nosotros nos llaman mucho a nuestro despacho y nos dicen, fíjese que la SAT me envió una notificación y dice que yo debo 4 años de multas porque no he presentado declaraciones durante esos últimos 4 años. Híjoles, entonces 150 quetzales mensuales por 48 meses, eso ya es una cantidad bien importante. Y por eso hay muchos pequeños contribuyentes que no se han podido cancelar su inscripción ante la SAT porque no han presentado sus declaraciones. Y ahí están penando con el hecho de que hay que esperar una amnistía fiscal o ver la forma de solicitar una rebaja para poder pagar. Pero esas son las situaciones que nosotros recomendamos que eviten y que se asesoren en algún momento, por lo menos para tener ese control de sus declaraciones y no caer en este tipo de sanciones que en determinado momento pues ponen que pensar a los pequeños contribuyentes y luego pues pasan penas, ¿verdad? Para poder pagar en esos casos, Axel. Bueno, vea, licenciado Sarat, estamos por finalizar, pero hay muchas preguntas que han ingresado y hay una que nos llama la atención. ¿Qué pasa con esos famosos omisos que bloquean totalmente varias gestiones del contribuyente? Bueno, sí, fíjense que ahora como todo el sistema de SAT está en línea y todo está ahí sí que en el sistema, ¿verdad?, de SAT controlado, si uno llega a, por ejemplo, a no pagar el impuesto de circulación de su vehículo, ya le va a aparecer como omiso. O no presenta una declaración de impuestos, va a aparecer también como omiso. Entonces, si no paga ese impuesto de circulación del vehículo, por ejemplo, o no paga su impuesto como pequeño contribuyente, si no hace la gestión para levantar ese omiso o quitárselo, que en todo caso es pagando esos impuestos que hemos mencionado, no va a poder hacer varias gestiones que en determinado momento quisiera hacer. Por ejemplo, un traspaso de un vehículo. No lo va a poder hacer si no tiene su NIT limpio, o sea, que esté libre de cualquier omiso o de cualquier pago ante la SAT. Entonces es importante que tomemos en cuenta eso porque cualquier omiso nos va a dar problemas para una gestión posterior que quiera hacer esta persona, Axel. Es bastante extenso este tema, licenciado, pero ya usted nos ha aclarado distintos puntos. Muchas gracias por siempre atendernos, así que estaremos muy atentos, Axel, a todas estas obligaciones que tienen que cumplir los contribuyentes, pero también lo que la SAT puede estar sancionando. Sí, no hay que atrasarse, recuerde, fin de semana, se corre para el lunes, pero ciertos impuestos. Así que gracias al licenciado Sarat, como siempre. Vamos a una pausa, pero antes